que están los países, los bloques, las distintas potencias más fuertes, ¿no? Y los países, por supuesto, periféricos también, volviendo a esas relaciones que son, bueno, por supuesto, imprescindibles. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que la globalización, más allá de todo lo que pudo haber perjudicado el tema de la pandemia, pero de alguna manera ya todos somos absolutamente interdependientes. Pero para que nos dé un poco el enfoque de todo esto, tenemos en línea alguien que ustedes siempre lo reconocen mucho, y ya es casi un amigo de la casa, el licenciado Tomás González Vergés, que además de licenciado en Relaciones Internacionales, es también profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Tomás, buenas noches, ¿cómo estás? Guillermo Javeston te saluda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Todo bien, gracias. Muchísimas gracias por esta nueva invitación, siempre es un placer. Por favor, un placer para nosotros, porque además la gente cuando nos pide y nos hace recomendaciones, siempre aparece ahí tu nombre, así que nos encanta y nos... Con gusto, cuando haga falta. Que nos atiendes. Bueno, ¿cómo están viendo en líneas generales, no? Porque esto es muy difícil decir, bueno, una cosa es el Mercosur, una cosa es la Unión Europea, una cosa es el ALCA, las grandes potencias, China por un lado, Estados Unidos por el otro, pero ¿cómo vuelven o cómo están volviendo las relaciones internacionales, en definitiva, de todos los países, porque todos han sido de alguna manera atacados y perjudicados por la pandemia, ¿no? ¿Cómo se está volviendo a la actividad y al crecimiento después de caídas en los productos brutos realmente alarmantes, ¿no? Bueno, Guillermo, es una muy buena pregunta esa. Amplia, pero una muy buena pregunta, porque es un poco lo que nos ayudaría en algún análisis así general a delinear algunos futuros, no te digo ciertos, pero por lo menos no tan inciertos, ¿no? Sí. En términos de relaciones internacionales, yo creo que el contexto actual podría dividirse en regiones, por decirlo de alguna manera, porque no todos estamos, digamos, avanzando, o no todos estamos encontrando las soluciones a esta pandemia y a esta crisis tan fuerte que ha golpeado al mundo entero de la misma manera, ¿no? Yo creo que hay como distintas velocidades y distintas situaciones propias de la idiosincrasia de las distintas regiones, ¿no? Sí. Quizás y de la situación en la cual estaban en el momento que se inició la pandemia, ¿no? Tal cual, exacto. Eso es, digamos, fundamental, porque uno de los, digamos, mayores análisis que se realizan cuando se piensa en el contexto del COVID es, bueno, un poco cómo funcionó de acelerador, ¿no? De catalizador de esas crisis que ya se venían dando previas a la pandemia, pero que de alguna manera, digamos, esta situación crítica a nivel global aceleró y acercó escenarios que que se miraban en un por lo menos mediano plazo, ¿no? Y esa distancia hacia ese mediano plazo ayudaba y daba tiempo al desenvolvimiento de determinadas estrategias o determinados tiempos políticos que, bueno, digamos, la pandemia los aceleró de manera brutal y nos encontramos con escenarios mucho más complejos y complicados de lo que se habían previsto o lo que se hubiese lo que se hubiese podido suponer en tiempos pasados. Sí. Pero como decíamos, creo que a nivel global la salida o la imagen, el diseño del diagnóstico de la pospandemia, como se lo conoce, por decirlo de alguna manera, va a distinto ritmo, ¿no? Tenemos, digamos, además de ser sumamente complejo, por supuesto peco de enormes generalizaciones probablemente en lo que vas a decir, pero tenemos casos como el de la Unión Europea, que en general, digamos, o se lo mira como ejemplo, como referencia de un bloque que sufrió en los últimos tiempos enorme cantidad de complicaciones y muchos jaques en el poder y en su escenario y en su tablero geopolítico, con situaciones, por ejemplo, como el Brexit, el ascenso de los nacionalismos en algunos países de Europa, la crisis económica global que, como bien decíamos, se profundiza con el COVID, las tensiones regionales que había en el continente y previo a quizás
un acuerdo que se dio hace muy pocos días, uno se imaginaba que el escenario, digamos, iba a ser muy complicado, muy complejo, justamente por todas esas tensiones. Finalmente, luego de muchas especulaciones y muchos análisis internacionales, hubo una cumbre de líderes de la Unión Europea en la cual se fijó, por decirlo de nuevo, ¿no?, como rápido y de manera muy genérica, un acuerdo de digamos, de inyección de una serie de estímulos a la economía y a la política de la Unión Europea que, en principio, permite avisorar o imaginarse un futuro un poquito más certero y promisorio del que uno se hubiese imaginado. Ahora, esta inyección impresionante, básicamente de capital, ¿no? Porque fueron algo así como 750.000 millones de euros, ¿no? Sí. Una cifra, esa misma cifra, sí. Una cifra realmente impresionante, ¿no? Quiere decir que las pérdidas, las caídas de los productos han sido y han estado acorde a todo esto, y ha hecho falta esta inyección de capital tan fuerte. ¿Quién de todos los países que conforman la comunidad, porque sabemos positivamente que no es lo mismo, no sé, Portugal, España y Grecia, que Francia y Alemania, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles son de estos países los que en definitiva van o están de alguna manera sosteniendo esta recuperación que se supone, obviamente, va a revitalizar un bloque muy fuerte y que ha tenido, por supuesto, muchísimo éxito y que tiene a su vez, además, una interrelación enorme con distintos bloques y con distintos países del planeta que son también muy importantes? Esto por un lado, y por el otro lado algo que también la gente se pregunta y mucho, ¿no? ¿Cómo queda la posición de Gran Bretaña a prácticamente días de haber terminado su relación con lo que es la comunidad europea e independizarse totalmente de este bloque económico? ¿Cómo queda ahora en esta especie como de tierra de nadie, no? Yo creo que ahí, Guillermo, hay muchos análisis que caben. Sí. En principio, respecto a la primera parte de la pregunta, sobre, digamos, quién es el que motoriza o cómo quedan de alguna manera colocados estos grupos de poder al interior de la Unión, que no hay que olvidar que son 27 miembros, es decir, son 27 estados sentados en la misma mesa que tienen que votar de manera conjunta a favor y en función de un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí. Quizás un análisis geopolítico rápido y previo a toda esta situación es, bueno, ¿cuál es el futuro de Europa? Una pregunta que, digamos, que abundaba mucho en la literatura previa, en realidad no previa, diríamos, quizás post-crisis del 2008, un poco como qué va a pasar con estos bloques regionales. ¿Realmente quieren seguir trabajando de manera conjunta con todo lo que eso significa, con lo bueno y con lo malo? Luego, el Brexit, ¿no?, que pone en jaque esta idea de no es tan bueno para mí, es más malo que bueno, por eso me retiro, de nuevo, generalizando y simplificando. Y hoy, frente a esta crisis, digamos, de tan grandes dimensiones, volvió a plantearse esta idea tan fuerte, ¿no? Bueno, ¿cuál es el futuro de Europa? Como decíamos, previa a esa reunión cumbre, digamos, los escenarios eran múltiples y en general muy pesimistas, ¿no? Muy caóticos, como ¿quién se hubiese imaginado que 27 países se hubiesen puesto de acuerdo a favor de inyectar semejante cantidad de plata a la economía, digamos, con lo que eso significa para, digamos, o en términos económicos, fiscales, tributarios, a todos los países de la Unión Europea? ¿Y cómo influye esto, y te hago un paréntesis en esto, ¿no?, esta inyección tan brutal de capital, tan enorme me refiero, cómo incide después en el valor de lo que es el euro, ¿no? Porque acá estamos, en la Argentina, sumamente preocupados porque cuánto va a significar la emisión de dinero y la inyección de dinero después en el tema inflacionario. Sí, ¿Puede claro producir algún tipo de variación en el valor del euro? Eso es, digamos, es quizás una pregunta, me excede en términos de conocimientos digamos, de lo fiscal. Es más económico, pero en definitiva... Claro, exacto. Digamos, en el tecnicismo, yo a priori creería que si hay un impacto, es un impacto bajo. Por el respaldo que tiene la moneda y por la fuerza que adquiere la Unión Europea como bloque y el Banco Central Europeo como organismo dentro del bloque frente a este contexto, ¿no? Está tan sólida que
digamos, que se articula, tiene no solamente la respuesta a la crisis, o una respuesta a la crisis, sino que también tiene un mensaje, un símbolo detrás, ¿no? Como las relaciones internacionales en el fondo tienen mucho que ver con la política, estos, digamos, y como bien sabemos, los gestos, los símbolos en la política son casi tan importantes como los hechos concretos, ¿no? O sea, como qué va a significar ese acuerdo. Más allá de lo tangible de ese acuerdo, los 70 millones o 1.000 millones o billones de euros que se inyectan en la economía, sumado a lo que ya estaba previsto en la Unión Europea, digamos, en el presupuesto de la Unión Europea, más allá de los tecnicismos y lo que puede llegar a significar para cada país en términos de préstamos y garantías y demás, sí, hay un símbolo frente al mundo, digamos, a la comunidad internacional en su totalidad, de solidez, de fortaleza de la Unión Europea de cara a un futuro. Y eso, inevitablemente, tiene un impacto positivo sobre el euro como moneda internacional. Entonces, digamos, a priori, en relación a tu pregunta, creería que no, que el impacto del euro va a ser positivo, claro, la moneda se fortalecería, y en ese sentido se amainarían los impactos negativos sobre la moneda como tal. Pero bueno, por supuesto que eso fue un enorme debate, porque justamente el fortalecimiento o, digamos, darle solidez al euro era uno de los puntos más flacos que tenía la Unión Europea. Si se perdía el euro, se perdía la Unión Europea, digamos. Es decir, si el euro empezaba un círculo de debilitarse, hubiese sido muy perjudicial para todos los miembros de la Unión y para todo el mundo financiero internacional, imagínate. Pero bueno, en esa discusión hubo como, digamos, dos grandes o tres grandes bandos, dentro de los cuales Alemania y Francia fueron los más quienes más motorizaron la idea de más Europa. Son los más fuertes, obviamente, ¿no? Exacto, los más fuertes, el eje franco-alemán, digamos, el original, digamos, de la historia de lo que hoy es la Unión Europea, ¿no? Sí. En los periodos de guerras y posguerras y entreguerras, digamos, esa cooperación digamos, producto de la búsqueda de la paz, sobre todo digamos, en la mitad del siglo XX, ese eje binacional fortaleció el continente en su momento y hoy vuelve a recuperar esa fuerza histórica para justamente lograr más Europa. Sí. Frente a otros, digamos, miembros de la Unión Europea, pero con igual importancia, y que probablemente la crisis económica de la pandemia haya impactado de menor manera, económica y sanitaria, ¿no? Y sobre todo que tienen una tradición más liberal en términos de economía versus algunos otros países como Italia y España que tienen un manejo de la economía distinto a, por ejemplo, lo que puede haber sido los países nórdicos o Holanda, y ese grupo de países que de alguna manera abogaban por hay que tener cuidado de cómo se asignan esta cantidad de dinero para que eventualmente eso no afecte las cuentas de la Unión. Claro. Digamos, dicho en blanco sobre negro, que los países del sur, si se les va a prestar una plata para la inyección, digamos, para la recuperación económica, realmente lo hagan, rindan cuentas de esos proyectos y de ese gasto, y que eventualmente devuelvan lo que se les fue concedido. De alguna manera que se ajusten los controles y que haya una lupa tal vez más importante puesta sobre estos países, porque evidentemente los más fuertes son los que están haciendo el mayor esfuerzo, ¿no? Exactamente. Cosa que ha pasado, digamos, y esta discusión es reflejo de discusiones de crisis previas, como las del 2008, sí, en las cuales países tuvieron que salir a rescatar, digamos, otros miembros de la Unión Europea, poner capital para poder rescatar otros países para que no se quiebre el sistema financiero, ¿no? Claro. Y en relación a lo que decías antes, por supuesto que está Gran Bretaña como signo de pregunta en este contexto, porque es un país que se ha retirado de la Unión Europea, si bien, digamos, hay todo un proceso legal que todavía está desenvolviendo. Sí. De alguna manera uno podría preguntarse, bueno, ¿está mejor fuera del bloque? ¿Está peor fuera del bloque? ¿En qué sitio, digamos, dónde está parada en este momento? Yo creo que también hay varios análisis, varios planos, ¿no? Porque por un lado, esta cuestión económica no es menor para el Reino Unido frente a la Unión Europea. Sí. O sea que siempre fue uno de los reclamos que alzó como miembro de la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir nosotros invirtiendo capital, exigiendo a nuestros ciudadanos que contribuyan para hacer frente a la crisis española, por ejemplo? Es decir, que al haber seguido la Unión Europea,
hoy puede ser visto como algo positivo no tener que colaborar o aportar a este enorme préstamo, a esta enorme inyección de dinero que se realiza, digamos, a los países que aún son miembros. No se hacen cargo, o por lo menos no son parte de la ayuda del hermano pobre. Exacto, claro. Exacto. Pero por otro lado, también hay que tratar, digamos, habría que ver con mayor detalle cuál es la situación económica del Reino Unido, sí. Y analizar si eventualmente no lo hubiese sido positivo o por lo menos relevante poder percibir parte de esta ayuda para recuperar su economía, siendo que en este contexto, digamos, de pandemia, el proyecto que tenía el Reino Unido cuando se imaginaba el Brexit no puede estar más alejado, ¿no? Digamos, esperando un mundo donde nuevos acuerdos de libre comercio con el Reino Unido serían firmados, la búsqueda de nuevos socios comerciales, la apertura a nuevos mercados, la mayor comercialización de sus productos e inversión extranjera, digamos, todo eso, ese escenario proyectado, por supuesto que se dio vuelta, o por lo menos las variables se cruzaron y probablemente los impactos positivos se vean reducidos. Y en ese contexto habría que analizar si realmente el Reino Unido va a ser lo suficientemente fuerte como para poder afrontar solo, sin el apoyo o sin ser miembro de la Unión Europea, el futuro de la crisis, ¿no? ¿Cuánto pesa para Gran Bretaña, Estados Unidos, en un Estados Unidos que obviamente antes de la pandemia tenía, bueno, por supuesto, muchísimas probabilidades el presidente Trump de un nuevo mandato, y eso hacía que esa especie de promesa de Donald Trump de ayudar a su socio y a su casi natural, porque así lo definió en algún momento, somos socios naturales con Gran Bretaña, y ahora no solamente Estados Unidos ha sufrido y mucho el efecto de la pandemia, sino que, bueno, tampoco es tan seguro ahora que Donald Trump sea reelegido, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es el punto central. Que eso sí, digamos, que estaba dentro de los escenarios contemplados, imagino, sí, desde el Reino Unido, pero ahí está el punto central, digamos. El futuro presidente de los Estados Unidos, que se decide hasta fin de año, sin duda va a asignar fuertemente el futuro de las relaciones entre el Reino Unido y Gran Bretaña. Relaciones, digamos, diría en términos políticos, porque es real que la alianza entre el Reino Unido y los Estados Unidos es natural, digamos, comparten demasiados puntos en común, relaciones culturales, económicas, militares, políticas, siguen siendo la OTAN, ¿no? Por ejemplo. Exacto, siguen compartiendo muchas plataformas de contacto, claro, internacionales globales, internacionales regionales, digamos, hay demasiados puntos de contacto, y uno no se imaginaría a alguien, digamos, si uno se parara en la administración Obama, uno se imaginaría que en términos de alianzas internacionales de Estados Unidos todo seguiría igual, a pesar de un cambio de gobierno, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene unas instituciones suficientemente sólidas, una trayectoria como primer potencia global, que políticas de Estado muy fuertes, ¿no? Claro, exacto, y haría mantener su posición de líder global. Bueno, claro, llegó Trump y a todos nos sorprendió con, digamos, su temperamento y su política, sobre todo exterior, tan disruptiva, ¿no? Como tan excéntrica, tan no propia de Estados Unidos, digamos, rompiendo con lo que Estados Unidos había promovido durante tanto tiempo, ¿no? Como su asociación con los organismos internacionales, sus aliados estratégicos a nivel internacional, por ejemplo, la Unión Europea, México, Canadá, digamos, económicamente China, ¿no? Como que Trump de alguna manera dio vuelta a la taba y reconfiguró a su favor, o desde su perspectiva, su escenario de alianza. Sí. Uno no se imaginaría que Biden decidiera que el Reino Unido no es más su aliado, ¿no? Hoy Trump sabemos que considera que Boris Johnson es su aliado político, a pesar de algunos puntos de discrepancia, y uno se imaginaría que si llegara a no ser Trump y llegara a ser Biden el próximo presidente de los Estados Unidos, probablemente esa alianza bilateral
se mantuviera. O sea, es muy raro pensar que algo hiciera que esa relación se rompiera y que no pudiera contar el Reino Unido, sobre todo con Estados Unidos como aliado en este nuevo proyecto post-Brexit en términos de relaciones internacionales, ¿no? ¿Cuánto influyó esta casi inesperada, porque en realidad hasta el día de hoy uno se sigue sorprendiendo ahora, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Miami, pero antes con lo que sucedió en Los Ángeles y antes con lo que sucedió en Nueva York, con toda esta situación que uno pensaba, bueno, Estados Unidos es verdaderamente el primer mundo y su capacidad de reacción es absoluta, y aparentemente esto que le puede costar inclusive la reelección al presidente Trump, yo creo que sorprendió a todo el mundo porque fue uno de los países más castigados y además con una política absolutamente errática, con mensajes absolutamente extraños de parte del presidente de la Nación como primera medida. Entonces, ¿esto cómo puede haber o cómo ha influido o cómo podrá influir, digo, de cara a cuando todo esto termine, con respecto, por ejemplo, a China, otra potencia, a Japón, a las relaciones que Estados Unidos ha mantenido, e inclusive como potencia, ¿se debilitó Estados Unidos con todo esto? ¿Con eso te referís a la pandemia y a la digamos, pandemia y a toda la política errática que ha tenido y a lo que ha sorprendido al mundo, Tomás, porque mucha gente pensaba, bueno, en Italia pasa porque los italianos son No, sí, claro. Si hay pero alguno, si hay un país que uno nunca hubiera imaginado, era Estados Unidos, ¿no? Y ahí yo creo que uno podría encontrar la biblioteca dividida, ¿no? Sí. A priori, quienes estudiamos a Estados Unidos y su política exterior, digamos, liberal, occidental, sí, tradicional, a pesar de, digamos, sus varianzas a lo largo de sus periodos y sus presidencias, por supuesto que Estados Unidos ha perdido mucha fortaleza y ha perdido su rol indiscutido como potencia internacional. Hoy sí, yo creo que son pocos quienes podrían defender que Estados Unidos aún sigue siendo un líder indiscutido. Cada vez más el avance de China y el desarrollo en términos tecnológicos, ciencia y tecnología, militares, y las alianzas que China ha tejido a lo largo y ancho del globo, sí, por supuesto que ha hecho que Estados Unidos se retirara de muchos escenarios que habían sido tradicionalmente propios. América Latina es el caso digamos, es un caso claro de los últimos, te diría, 20 años, en donde siempre fue, entre comillas, el patio trasero, o como lo llaman, la plaza del barrio, pero, sí, digamos, siempre estuvimos bajo la órbita norteamericana en términos geopolíticos, ¿no? Era un continente que Estados Unidos siempre tenía un poco la pata encima, si bien las relaciones entre la América Latina y Estados Unidos fueron, digamos, muy complejas a lo largo, sobre todo en el siglo anterior y en lo que va de este siglo, se podría decir que durante muchísimo tiempo fuimos parte de su área de influencia. En el último tiempo, eso empezó a, digamos, equilibrarse con China, es decir, la participación, el avance de China sobre la región en términos comerciales, por ejemplo, donde China ya en los principales países latinoamericanos, sí, salvo México por una cuestión casi obvia, empezó a ser considerado como el principal socio comercial. Brasil, Argentina, Uruguay, los países del Pacífico, la mayoría miran a Asia en términos comerciales. Por supuesto que ese avance en términos comerciales, financieros, tecnológicos, ha hecho que Estados Unidos se vaya retrasando. Y hoy son debates muy importantes en la región para pensar en una pospandemia, o en un futuro, si se quiere, para sacarle la categoría del COVID, porque es inevitable esta nueva bipolaridad que comienza a fortalecerse y a tomar cada vez más poder entre China y Estados Unidos, que va a tener enorme cantidad de consecuencias en todos los aspectos de un Estado, por decirlo de alguna manera, repito, económicos, financieros, militares. Todavía, digamos, las hipótesis de conflicto entre Estados Unidos y China en términos bélicos son
lejanas, o por lo menos no inmediatas, por una cuestión de disociación, o disuasión en realidad del poder que tiene cada uno, pero siempre no es están como latentes, ¿no? Claro, están latentes. Y en muchos casos, el tema de Huawei y el 5G, por ejemplo, el desarrollo de esa tecnología de comunicaciones que se viene, en América Latina también la vamos a tener, y Estados Unidos y China la tienen a nivel global y están en constantes avances y retrocesos, ¿no? Como Estados Unidos veta a Huawei porque dice que no es confiable. Bueno, algunos países occidentales se suman al veto de Estados Unidos con cada uno de sus argumentos porque no confían en China, que en realidad de alguna manera es poner un freno a la perspectiva geopolítica. Mismo Europa lo hace. Sabe que los europeos tienen un modelo que quieren, ampliar en el mundo, y es un modelo que no es ni estadounidense ni es chino, y de algunas maneras estos casos tan puntuales como el 5G y la tecnología de las telecomunicaciones empiezan a ser esas piezas de ajedrez que se empiezan a mover en función de los intereses de cada uno de estos grandes. Sin duda, y ahí está el fantasma de lo que significa, sobre todo para países más democráticos y con una cultura democrática más afianzada, el hecho de que, bueno, en todo lo que aparece China, siempre aparece el fantasma de la intervención de un Estado que en definitiva verifica, controla y de alguna manera utiliza todo, ¿no? Y esto es algo que le preocupa al mundo también, ¿no? Claro que sí. Sería, ingenuo pensar que Estados Unidos no lo hace, ¿no? Pero por supuesto, pero China lo hace casi como parte o sea, como parte lo asocia mucho más fácil. Totalmente. Esa es la... Y con razones, no es que, si bien puede ser creado parte de un fantasma de soft power estadounidense, sin duda hay casos concretos, hay casos reales, es decir, no es una ilusión absolutamente infundada. Claro. Más allá de eso, desde el punto de vista absolutamente económico y de la conveniencia económica, nadie niega que comerciar con China es importantísimo y ser hasta te diría un socio comercial importante. China es muy importante. De hecho, nuestro país comercia mucho con China y muchísimos países, Brasil lo mismo, porque es evidentemente una potencia, pero en todo lo que tiene que ver con la tecnología, como es los casos que vos pusiste recién, ahí obviamente la cosa empieza como a encender por lo menos luces de alarma, ¿no? Vamos a ver después cómo sigue la cosa, pero es una llamada de atención que por lo menos tiene China y no tiene Estados Unidos, que tal vez nos vigila exactamente igual, ¿no? Exacto. Y esto, Guillermo, es interesante como caso para pensar tu primer pregunta, sí. ¿Qué pasa, cómo utilizan los estados las relaciones internacionales para un escenario post-pandémico, ¿no? Sí. Este caso puntual, si uno quiere, pusimos el caso de Europa en primera instancia, si nos venimos a la región, es un caso importante, para entender un poco la situación de las relaciones internacionales a nivel regional. Cuando si bien es simplemente un caso, ¿no? El interés de tanto China como Estados Unidos en aplicar su tecnología de 5G en la región latinoamericana sigue siendo para nosotros algo muy exógeno, muy ajeno en términos de desarrollo tecnológico. Claro. Y de alguna manera nos veremos enfrentados al escenario de tener que, entre comillas, comprar un modelo o el otro. Y a nivel regional es muy peligrosa la situación en la que nos encontramos, porque hay una gran atomización en América Latina. Diría que prácticamente no existen, o sea, si bien existen, por supuesto, pero no existen plataformas que articulen un consenso. Por supuesto que existen, porque existe el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la CELAC y distintos bloques regionales, ¿no? Sí. ProSur, UNASUR ya no existe, pero si bien existen, esas instituciones, esos bloques, no están logrando articular posiciones conjuntas frente a este tipo de escenarios, como es el caso de Huawei, como es el caso del 5G en realidad. Claro. Pero como también podría ser el caso de una recuperación económica, ¿no? Todos los escenarios diseñados y elaborados por cualquier organismo internacional respecto al crecimiento económico de América Latina para el futuro próximo son devastadores. Vaticinan la peor crisis de los últimos
casi 100 años, es decir, la famosa década perdida de los años 80, los 90, aparentemente no tienen comparación con el nivel, digamos, con la crisis económica que se viene para los países latinoamericanos. Ese es otro caso en el cual los países de la región no se ponen, digamos, no consensúan políticas que eventualmente les permitan un desarrollo económico y un crecimiento conjunto, que sería quizás el caso más ideal, ¿no? Como la utopía, que nos pongamos todos de acuerdo para, entendiendo que somos países con idiosincrasias muy similares, con matrices productivas no tan diferentes, con posiciones relativas digamos, en el contexto global comparables, es decir que idealmente lo mínimo que se podría esperar son por lo menos conversaciones bilaterales o multilaterales a nivel regional que diseñaran escenarios conjuntos, ¿no? Claro. Otro caso más, aparte, como por ejemplo el 5G, en el cual no nos estamos poniendo de acuerdo. Argentina y Brasil, socios históricos si los hay, en la región sudamericana, como podrían ser, por ejemplo, lo hablábamos antes de Francia y de Alemania, no estamos teniendo, digamos, si bien hay vínculos bilaterales para términos quizás muy puntuales o técnicos, porque los hay, en términos políticos no hay vinculación. No. O mínima para digamos, para dos países que son muy interdependientes. Argentina necesita de la economía brasileña para pensar en un escenario post pandemia. Digamos, yo no me puedo imaginar un escenario en el que Argentina busque crecer económicamente si no es de la mano de Brasil. Y si sin no duda, es porque Brasil, es nuestro socio comercial más importante, de más cantidad de años, y que ya con determinadas actividades que están absolutamente interrelacionadas, ¿no? Exactamente, digamos, sería realmente difícil pensarlo. Por supuesto que hay esa integración y esa interdependencia o interrelación que nombrás, se mantiene en algún punto, pero por supuesto que se va afectada por la crisis política y se va a ver afectada si esa crisis política no mejora. Y Argentina, al igual que Brasil, pero probablemente en mayor medida, se va a ver expuesta a tomar decisiones que van a ser muy contraproducentes. Por ejemplo, esta idea de volver a estar a merced de los grandes, es decir, estar absolutamente dependiente o quedar en absoluta dependencia de, por ejemplo, las exportaciones de materias primas a China, imposibilitando que algún día nosotros podamos tener algo más que la exportación de materias primas, le hace cualquier tipo de industrialización en productos de esas, digamos, manufacturadas, ¿no? Como manufacturar un poco esas materias primas. Claro. Es decir, que si no hay una mirada regional, si no hay una mirada conjunta, colaborativa, cooperativa, el escenario pospandémico va a ser muy complejo, pero bueno, quizás esto que estás diciendo es importantísimo porque muchos hablan que, bueno, en el escenario pospandemia todo es lo que hagamos en cuanto a la economía interna de los países, el consumo interno, pero también el hecho de estar y seguir más unidos que nunca, por ejemplo, con nuestro socio comercial más importante que es Brasil, es importantísimo, tanto para nosotros como también para Brasil, ¿eh? Sin duda. Porque nosotros también somos importantes para Brasil. Entonces, sin duda. Seguramente con una fortaleza mayor, esta salida, por lo menos, o este volver a empezar, va a ser más fácil, ¿no? Es nuestra puerta de entrada a la nueva normalidad, al nuevo mundo. Es la primera, es nuestro vecindario, es nuestro primer círculo concéntrico, es decir, en términos históricos es imposible pensarlo, sino, lo cual sería, digamos, es un escenario por supuesto irreal, pero y que ha existido en otros países de la región como Chile, que empiezan a pensar sus relaciones internacionales, por supuesto con una vinculación regional porque la tienen, pero absolutamente bilateral en términos extrarregionales. Claro. Chile tiene, si no es el primero, es el segundo país con mayor cantidad de tratados de libre comercio del mundo, y es de esa manera que se vincula con el mundo, a partir de vínculos bilaterales, exceptuando algunas plataformas regionales como puede tener hoy la Alianza del Pacífico, o algunos otros, digamos, puntos comerciales con la región. Pero Argentina no tiene esa trayectoria y no solo no tiene esa trayectoria, ni esa expertise, porque Chile lo desarrolla hace por lo menos 40 años, no tiene el interés, por lo menos no con digamos, no con este gobierno o digamos, esta bandera política. Entonces, la única manera de poder lograrlo es con la región y
políticamente, digamos que todavía no está maduro, digamos, no está suficientemente madura la situación, la coyuntura, como para empezar a restablecer, ¿no? Yo creo que a nivel regional están muy atomizadas las miradas, cada país está con crisis muy fuertes, porque América Latina, para sumar, es la región donde más está impactando la crisis, ¿no? Empezó por Asia, siguió por Europa, y América Latina todavía estamos que no podemos, digamos, salir estamos todavía dentro de la crisis y en la parte, en el desarrollo de la crisis, todavía no sabemos cuándo vamos a terminar con ni claro, ni cuánto va a durar, ni ahí hasta cuándo. La cosa complica más, ¿no? Y en todos los países, digamos, son pocos los países que puedan quedarse al margen, Uruguay, Paraguay, y dejemos de contar, si uno quiere, digamos, poner Argentina como caso de éxito, dependerá de cada uno, ¿no? Pero, digamos, son muy pocos los países que pueden decir estoy medianamente tranquilo. Y en ese contexto, cada país está mirando la situación interna, su situación sanitaria, su situación política, su situación económica, que no es menor, e intentando encontrar la fórmula única con marca país para la solución de la crisis. Y esa, por lo menos desde mi perspectiva, no es no es el camino. Puede ser los primeros caminos, ¿no? Por supuesto, porque cada gobierno se debe a sus soberanos, ¿no? Sin duda, a sus votos, pero si uno levanta un poco la cabeza y mira fuera de lo inmediatamente coyuntural, tiene que entender que en la región hay socios estratégicos que si todos levantamos la cabeza nos vamos a mirar en la misma mesa diciendo nos necesitamos para salir de esto porque solos no vamos a ningún lado. Solos quedamos a merced de los grandes, como fue históricamente en América Latina y en una situación aún más perjudicial que antes. Bueno, este cierre fue casi perfecto, te digo, porque era a lo que quería llegar, ¿no? La importancia de mantener los bloques entre nosotros, entre tal vez los países, entre comillas, emergentes, porque nos da una posición de fortaleza mayor frente a las potencias que seguramente, saliendo de una crisis fuerte que nos ha golpeado a todos, todos van a querer de alguna manera tejer nuevas alianzas y llevar más agua para su molino, así que es algo muy interesante. Exacto. Lo que acabas de decir. Tomás, te agradezco muchísimo esta charla, seguiremos por supuesto en otra oportunidad, porque esta crisis que es absolutamente inédita, ¿no? Recién nosotros la estamos transitando, ¿no? Así que esto va a dar seguramente mucha tela para cortar. Por supuesto. Hoy revisaba las notas de nuestras primeras comunicaciones, sí, que me acuerdo que eran como, bueno, hubo 2.500 casos, y era una locura. Imagínate hoy con la cantidad de casos que están. Esperemos que no sea para mucho más, Guillermo, pero bueno, seguro. Seguimos en contacto y por supuesto pueden contar conmigo para todo lo que... Muchísimas gracias, Tomás, te mando un abrazo muy grande. Igualmente, Guillermo, hasta luego. Bueno, hablábamos con el licenciado